Pues empezamos la explanada de hoy hablando del libro que tengo aquí conmigo, Asesinos en serio, chavalada sana, que nos trae su autor, Blas Ruiz Grau. Bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Porque ya hemos charlado contigo en la explanada. Sí. Y siempre de tu obra, de lo que tú escribes y además siguiendo esta línea que a ti te interesa mucho de crímenes, ¿no? Sí, vaya, menudas cosas que traigo, más raras y más Eso te iba a escabrosas. decir. Tú viendo, yo qué sé, La Casa de la Pradera, no te lo pasas bien. No disfruto igual, ¿sabes? Claro. Parece que me falta algo. A ti te gusta lo sórdido. Un puntillo así que me falta a mí, sí. Y fíjate, en este libro que acabas de lanzar hace muy poquito, lo podemos ver, Asesinos en serio, Sí. que como puede intuirse, trata de pues algunos de los asesinos más conocidos, ¿no?, a nivel mundial. Sí, así es. He intentado un poco recopilar, tampoco meterlos a todos, es que son muchísimos, por desgracia son muchísimos. Entonces he intentado un poco hacer un equilibrio entre los más conocidos y unos cuantos que no se conocen tanto de cara al público. ¿Cuánto tiempo te ha llevado recopilar toda la información? Pues no sé cuantificarlo porque es que como siempre voy haciendo mil cosas a la vez, no sé cuánto tiempo. Yo sé que he estado más o menos un año escribiendo el libro, pero claro, mucha de la información que tenía ya la tenía recopilada de antes porque a mí es un tema que al fin y al cabo me apasiona también, en el buen sentido de la palabra, no que me apasione. Sí, no que no Porque los suena admires, mal, ¿no? Parece que suena mal cuando hablamos de que nos apasiona el mundo de los asesinos en serie y parece que los admiramos y que los veneramos, y no es así, es simplemente nos interesa saber qué les ha llevado a hacer estas cosas. ¿Cuántos asesinos se recopilan en este libro? Pues aquí tenemos 22, si no recuerdo mal. 22. Claro, y fíjate, que yo que me lo he leído, que ya te he confesado antes, Sí, todavía sí. no lo he terminado, pero es Sí. que la verdad es que es un tema apasionante y como bien dices, ni mucho menos es que los admiremos o queramos emularlos, sino que nos interesa desde un punto de vista psicológico casi. Sí, es un poco. Yo creo mucho en la prevención. Entonces, por ejemplo, la criminología, uno de las máximas que tiene es la prevención de delito. Entonces, una de las cosas que más me interesa a mí conocer el tema de asesinos en serie es por qué lo hicieron, porque al mismo tiempo se ayuda a comprender las motivaciones y a prevenirlas, y de hecho es lo Claro. que se está consiguiendo gracias a esto, el conocer qué les impulsó a llevar a hacer un acto en sí y a prevenirlo sobre todo. De estos asesinos, y además tú lo indicas muy bien en la introducción del libro, se suele usar de una manera un tanto frívola la etiqueta de psicópata. Sí. No todo psicópata es asesino en serie, pero bueno, sí todo asesino en serie tiene algún rasgo psicopático, ¿no? Sí, se ¿O es podría. difícil de entender desde la no patología que alguien actúe así? Claro, es que es algo también complejo al mismo tiempo, porque, Claro. a ver, un psicópata debe de reunir una serie de características, ¿vale?, para ser considerado psicópata, porque también hay que diferenciar entre un psicópata y un psicótico. Claro. Eso sí que es una persona enferma. Claro. Un psicótico es una psicopatía, no es una enfermedad, no tiene un tratamiento, no tiene algo Claro. que pueda paliar sus efectos. Una psicopatía es algo que se lleva ¿Sí? y es un trastorno mental en sí y que al fin y al cabo te acompaña hasta el fin de tus días. De hecho, ahora se nombra mucho a lo que se ha dado en llamar el psicópata integrado, que son Uy. estas personas Sí, que aparentemente sí. nadie sospecharía, porque evidentemente no van con un cuchillo a su puesto de trabajo, pero bueno, tienen esos rasgos que tú dices, ¿no? Es que podríamos considerarlos un 99% de los psicópatas. Porque Igual entre tú y yo hay es- un psicópata ahora mismo. Entre tú y yo. Claro, o sea, aquí en eso- medio o entre tú y yo. por probabilidad tú o yo podemos ser. Por probabilidad sí, pero bueno, una porque- de las cosas positivas que tiene esto es que una criminóloga me enseñó Sí. que cuando tú te planteas si podrías ser un psicópata, Sí. ya no lo eres. Pues me has leído la mente. Entonces es que eso es muy bueno porque... ¿Te puedes creer que yo durante un tiempo, no sé, porque a mí me fascinó como a mucha gente, pues Aníbal Lecter, todo esto, El silencio de los corderos, y entonces en el momento en el que empiezas a escarbar un poco en esas mentes, yo digo, oye, a ver si yo voy a ser una psicópata. Ya, sí, pero... Esa bombilla se me ha encendido a mí. No, pero eso tiene una explicación y es que creo que todos, lo he dicho muchísimas veces, tenemos un lado oscuro, todos, no hay más, no pasa nada. Lo que pasa es que esa exploración que hacemos a veces nos produce cierto morbo, digamos. Sí. Y no es nada malo tampoco. Y muchas veces lo hacemos, por eso se consume tanta literatura negra,
tanta serie de ficción negra también, Claro. porque Sí, de necesitamos explorar asesinatos. ese lado un poquito y Claro. no sobrepasar ciertas líneas, claro. No, claro, claro, exactamente, llega un punto en que no hay límites Sí, que no se sí, traspasan. sí. Pero fíjate, a ver si encuentro el momento exacto. Vale, pues estos rasgos Sí. psicopáticos, que serían impulsividad, Sí. locuacidad, sin un futuro realista, etc., mentiroso, patológico. Lo que más. Claro, yo digo, locuacidad, que tienen facilidad de palabra, y yo digo, es que yo soy a lo mejor, pero bueno, tener uno solo Claro, no es que a ver, sería no tiene nada que definitorio. ver. Claro. Es simplemente hay que pensar que el rasgo más importante, digamos, del Es la falta de psicópata empatía. es la falta de empatía, ¿vale? Que también hay que entenderlo, que ellos muchas veces no tienen empatía. Hay que matizar, sí Claro. la tienen, pero no saben gestionarla, no saben lo que es un sentimiento, no saben lo que es sentir miedo, no saben lo que es... ellos creen que lo saben, no saben lo que es sentir amor. Entonces ellos pueden enamorarse de una persona, un psicópata se puede enamorar de alguien, sí, pero a su manera. ¿Vale? Él pensaría que está enamorado, pero si analizáramos ese sentimiento, no es el mismo que podemos sentir tú o yo hacia otra persona. Ya, ya, ya. Es una cosa un poquillo Y complicada. entonces, para los psicópatas que nos estén viendo ahora mismo. Hola. Un saludo, Un buen saludo. rollo siempre. ¿Cómo podría nadie que sea verdaderamente un psicópata lo podría identificar? De sí mismo. Así mismo es muy complicado. Es complicadete, Lo que ¿no? pasa es que hay gente que lo tiene claro y lo explota al límite. Claro, como estos chicos y Exactamente, chicas, exactamente. pues jóvenes muchachos, un poco traviesos Un también. poquillo, vamos un a poquillo decir. juguetones. Fíjate, he dicho chicos y chicas. Sí. Se nota mucho esa proporción en la que hay muchos más asesinos en serie hombres que mujeres. Sí. Esto también tiene su base psicológica, biológica incluso. Es más biológica sí, porque se ha estado haciendo estudios sobre esto. Lo primero que Claro. se estableció que el psicópata en sí ¿Sí? tiene, digamos, una serie de características biológicas, una alteración de los genes, incluso alteración en el cerebro, la zona Sí. del hipotálamo, y eso lo tienen un poquillo diferente. Y eso ya les hace, por una parte, estar predispuestos, que es muy importante, no quiere decir que porque tengas eso vas a claro. serlo, predispuestos a actuar en el mal, digamos. Luego si añadimos un componente social, que es cuando ya vienen los problemas, Ay, porque... sí, sí. El ambiental es Claro, uno de los es componentes. cuando se juntan las dos cosas, pero luego también se ha visto que el hombre tiene otra predisposición también a la hora de la violencia, que no digo que la mujer no la tenga, pero sí la tiene de otra forma, digamos. Yo no podría explicarlo porque no soy ni biólogo, ni antropólogo, ni nada, pero sí es cierto que se ha visto que la tienen. Entonces, la proporción hombres-mujeres siempre es mucho mayor hombres en cuestión de... Sobre todo cuando hablamos en la psicopatía violenta, cuando nos metemos ya Claro. en el tema de asesinos en serie, hay una proporción que se nota mucho. Ahora, ¿las mujeres matan? Sí. ¿Y mata que da gusto verla matar? Pues también. Ay, no me quiero reír de esto porque es dramático. No, pero- a ver, yo lo hago en el libro. Yo tengo muy claro que el tema es escabroso. Es un tema que da yuyu, ¿no? Por decirlo Sí, de alguna sí, sí, manera. sí. Pero ya es así el tema. ¿Por qué vamos a tratarlo también con...? Claro, el hecho de que tú no te rías no va a cambiar la historia. Eso, digo yo. eso es así. Ellos han matado y van a seguir matando. Y yo no es que me ría en sí, no le falto el respeto a nadie, pero sí lo cuento de una manera en la Claro. cual pues lo hago también un poquito más ameno al lector, porque tampoco... es que estamos hablando de cosas muy serias y... Sí, sí, sí. Y ya sí. está. No, y fíjate, si da yuyu, que la madre de una compañera de aquí de la tele se lo está leyendo y la pobrecita dice que le está costando... Claro, Sí. porque... Hay episodios muy duros, No ¿eh? omite detalles. A ver, la realidad es la que es, Es la tampoco hay es. que edulcorarla. No entro en el morbo tampoco de contar ciertas situaciones, pero tampoco lo disfrazo. No Vale. llego a ponerle un lacito rosa a todo porque es que no, es que hay... Fíjate, ni lacito rosa ni intentar blanquear de alguna manera o no Sí, te entiendo lo que quieres decir. convertir en icono Sí. a ningún personaje. Es que eso se está haciendo mucho Porque esto pasa con Charles Manson. Claro, se está haciendo con Y Charles con Manson otros. y con muchos otros, en los cuales en la televisión, sobre todo, Sí, claro. se les está blanqueando mucho porque yo entiendo que, y de hecho aquí lo exploro, que tuvieron una infancia en muchos casos que es impensable. Yo no podría pensar habiendo tenido esa infancia que tenían ellos. Pero también es verdad que no por ello se puede justificar No, lo claro. que hicieron después. Entonces te la ponen, sobre todo explotan muchas veces el lado emocional Sí. y llegas a empatizar tú mismo con el asesino y empiezas ahí, No, y son pobrecito. figuras en algunos casos carismáticas, ¿no? Bueno, es que eso es otra que sí que pueden característica. ejercer fascinación. Sí, sobre todo una de las figuras que más se ve es Charles Manson, porque totalmente. es que él no mató a nadie.
Ya, bueno, claro. Él Pero mandaba. si es tan torticero, claro. Él mandaba a matar y de hecho los que lo oyeron hablar decían que ni siquiera mandaba. Es decir, él lo soltaba sí, de lo tal iba forma dejando que al caer. final esa gente sabía dónde tenía que dirigirse y hacer lo que tenía que hacer. Y dices, te pones Bueno, los pelos de aparece la punta. última de Tarantino, no aparece, pero bueno, sí, se trata el se tema, intuye. sí, con Sharon Tate, sí, se trata de lo que pasó allí en la mansión Y al final es Buah. una historia eso, que precisamente por ser fascinante, Sí. pues muchas veces se nos olvida que bueno, que lo que hay detrás y la realidad es que pues hubo una masacre. Claro, y en es ese que- caso y en otros tantos, ¿no? Entonces conviene, pues lo que hemos dicho, no dejarse fascinar por una figura Claro, que en yo creo que hay que realidad es tener muy claro que horrible. al final lo que son y lo que hicieron. Y, Claro. y si perdemos ese norte, digamos, Claro. se acabó. Vamos a decir alguno de estos 22, bueno, no a decirlo, pero dime alguno en concreto que a ti, en tus investigaciones, te sorprendiera especialmente porque había datos que tú no conocías. Pues aquí me tienes que dar con el nombre, porque es, Es de que, la, claro, de la no me atrevo. matrona, de la matrona es, y ¿Cuál es la es que yo matrona? no sé decirlo porque es un nombre japonés, y Yushi está por los primeros, a ver. A ver. Si lo veo, no A sé, por ver. aquí. No, Miyushi Ishikawa. Yushi, sí, es que el nombre no me sale. Es que yo sé japonés. Ah, vale, No. fluido. Fluido, sí. De restaurantes y eso. Sí. Vale, ¿y qué le pasa a esta Pues me mujer? sorprendió muchísimo por lo duro de la historia. Creo que la historia más dura que cuento en todo el libro, y de hecho lo advierto antes de Como los de leerlo. informativos, ¿no? Cuando dicen Sí, imágenes porque sensibles. yo tengo que contarla, pero al mismo tiempo es muy dura. Era una matrona, ¿vale? Y siendo una matrona yo creo que la gente se puede hacer un Sí, poco sí. de vista de quiénes fueron sus víctimas. Sí, sí. ¿Vale? Y es una historia durísima. Es una historia que a mí me quitó mucho el sueño. Pero de verdad, no literal, ¿eh? ¿En serio? No es decir, ay, que no, de verdad, literalmente no puedo cerrar los ojos por la noche de la atrocidad que descubrí en su historia. Y fíjate, es curioso, y tú también lo aclaras al principio, que muchos de ellos parece que se ha escrito un montón sobre su historia, sobre los detalles, pero precisamente por el hecho de ser tan conocidos, Sí. muchas veces nos hemos conformado con los 4 datos que se nos daban y Claro. tampoco hemos querido rascar mucho más. Y Exactamente. tú sí que has hecho este trabajo de decir, vale, la información que conocemos todos está ahí, pero no es suficiente, hay mucho más que en lo que Sí. podemos profundizar. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso del arropiero, que es Sí, un caso aquí español. España, claro. Y que la propia prensa española no tenga claro cómo fue lo que hizo el arropiero, qué fue realmente. Ya no digo el número de víctimas, fueron 48, me da igual que tú digas 50, que me da igual que digas 46. Sí, No es eso, es no conocer la propia historia porque se han contado simplemente que era un tío que mataba gente y ya está. No, pero hay una historia detrás y de lo que hizo, de datos muy curiosos. Por ejemplo, el arropiero desmitifica al asesino en serie tradicional, de súper inteligente. Sí, es verdad, siempre se cree eso, ¿eh? Siempre se cree y no tiene nada que ver, nada, en absoluto. No, de hecho, la mayoría no tienen una inteligencia prodigiosa. Pero de hecho, Es un falso mito, entonces. Es un falso, pero falsísimo. De hecho, el arropiero se decía de él que, dicho, en la época sobre todo, que rozaba la subnormalidad. Se decía así, tal cual. Sí, en términos No sabía escribir poco su nombre. médicos. Sí, no sabía escribir su nombre, no. Ya, Esto ya. sucedía todo a golpe. Bueno, pues fue capaz de matar a 48 personas por todo el país. Fuera de España ni se sabe lo que llegó a matar, porque estuvo mucho tiempo fuera de España y no se sabe lo que mató. O sea, el número de víctimas reales se desconoce, pero 48 víctimas aquí en España y no lo conseguían cazar. ¿Por qué? Porque tenía inteligencia práctica. Claro, era listo, ¿no? Era Se suele listo decir. a la hora de no dejar nada que le llevara hacia él. Al final, de hecho, cuando lo pillaron, creo que lo tenían por un crimen que no saben si relacionarlo muy bien, de una persona que apareció flotando en un río ahí en Cádiz, y de una chica que fue con la que encontraron con los panties que se hizo famoso sobre todo esa imagen, que cuando él ni siquiera mataba así normalmente, apareció con los panties en el cuello y lo iban a acusar de eso y él, encantado de la vida, empezó a confesar y a confesar y a confesar y confesó 48. O sea, que lo pillaron porque él confesó. Sí, en todo lo demás sí. Pero es que fíjate cómo es otra característica, Claro. es el ego. Claro. El ego de Mesudado sí que lo muestra muchas veces en la ficción y es que es cierto, porque después de todo eso se formó dos policías nacionales, lo acompañaron por todo el país para ir recreando los crímenes, para que los confesara, y en un viaje estaban escuchando la radio y escucharon que habían detenido un asesino en serie en México, que superaba las 100 víctimas, me parece, una cosa así, y él se enfadó un montón porque se veía que era un número superior al suyo y les pidió que por favor lo dejaran ir unos días. Él ¿Para llegaba a ese recordar? número
Ay. y luego se entregaba. ¿En serio? Con toda la naturalidad del mundo. Lo dijo así. O sea, que hay un componente muy O competitivo sea, ahí. imagínate, sí, ese ego al final sale el a ego, reducir claro. ahí y decir, no, ¿por qué ese es más que yo? Fíjate. O sea, qué cosas... Claro, es difícil. Es que claro, es tremendo. desde la razón es difícil entenderlo. No se puede. De hecho, tú comentas, claro, esta etiqueta de asesino en serie es porque cumple una serie de requisitos, entre ellos el número de víctimas, y hay casos en los que no tiene por qué ser así. Claro, es que hay casos en los que... A ver, una asesino Igual, en serie... igual el número de víctimas es menor, pero se intuye que de no haberlo capturado podría haber sido mucho más alto. Claro, Es tenemos... que son muchos factores. Tenemos el caso de... Aquí también en España, sin irnos mucho más lejos, Sí. tenemos el caso de Mataviejas, Sí. que actuó por los años 90. Hay una película maravillosa, no recuerdo el título, pero que trata de este Pues asunto. no la conozco, pero voy a investigar. Sí, sí, sí. Pero mató, creo recordar, a 10 ancianas en un espacio violó. cortísimo de tiempo. A él lo detuvieron por un fallo que tuvo. Si no llega a detener, no llegan a detener, no se sabe Claro. hasta dónde hubiese llegado ese hombre, porque fue en tan corto espacio de tiempo, porque muchas veces hay un periodo de enfriamiento, Ajá. que es el tiempo que pasa entre muertes, Sí. que es largo, años, pero normalmente lo que acaba haciendo es reducirse, normalmente con el paso de... porque ese ansia por matar va aumentando. No hay nada, ya digo, no hay nada que pueda paliarla. Ya. Ellos la palian con la muerte, se llevan incluso objetos a veces del lugar para poder rememorar un poco esa muerte y seguir calmados un tiempo, pero llega un momento en el que nada los satisface y van a por otra víctima. Y ese tiempo al final se acaba reduciendo, pero bueno, hablamos de que casos, a veces que hay 1 año y medio, 2 años entre una muerte y otra, y en el caso de Mataviejas es que fueron nada, es que no sé decirte exactamente el tiempo, pero fueron brutalmente rápidas y hubiese sido eso... Sí, no, desde luego que es importante y también incide mucho cómo se ha evolucionado a la hora de investigar y de Sí, perseguir, claro. porque claro, policía, bueno, el resto de cuerpos que están implicados en esto también han mejorado sus técnicas, ¿no? Sus Sí, herramientas, sí. y esto se nota. Sobre todo la investigación de la psicología criminal. Yo creo que es una cosa fundamental. Aquí en Estados Unidos hay una serie esta de Mindhunter que ha salido Sí, te ahora. lo iba a preguntar ahora. Está chulísima y me encanta, además lo Sí. retrata muy bien a Edmund Kemper, que también sale en el libro y está muy bien. Y ellos empezaron con todo esto en los años 70, entonces todo eso les sirvió para ir adelantándose un poquito a lo que venía, ¿vale? A esos asesinos que siguen surgiendo, que es inevitable. Claro, no es que en la actualidad haya menos, ni mucho... No, vamos, lo que ni pasa nada es que parecido. se pueden pillar antes. Claro, ese es el tema. El problema es que aquí en España, la unidad de la Policía Nacional que se ocupa de eso se creó en 2011. Que 2011. es nueva. Claro, totalmente nueva. En la Guardia Civil está funcionando desde el 94, pero sobre todo se dedican más, en su grueso, a delitos sexuales y más que a este Sí, tipo de... agresiones de este más que tipo. este tipo de psicópatas, Vale. que también los usan, o sea, que también lo hacen, pero menos. Pero ya digo, es una cosa tan reciente aquí en España que da un poco hasta de vergüenza decir, Ya. madre mía, que vamos con un A retraso. ver si nos ponemos las pilas Un poquito. en este sentido. Sí que es verdad que también parece que en España, aunque tenemos nuestra España negra, como no, Aquí hay- pero en Estados Unidos igual nos ha llegado más, igual, no sé si por el cine, por las series. La cultura estadounidense es un poco rara porque Claro. veneran un poquillo también lo que hemos estado hablando antes, veneran un poco Sí, ¿verdad? esa figura, pero es que también es hacen verdad películas. que estamos comparando, pues, no sé cuántos habitantes tiene Estados Unidos en general. Ya, claro, por proporción. Por proporción es imposible, es imposible, pero claro, es como si juntáramos al final toda Europa contra Estados Claro. Unidos, en proporción más o menos sería una cosa más o menos así. Y luego ya quizás se empaten porque cada país tiene lo suyo. Sí. Entonces- Y tú me decías además, y ya para ir terminando, porque Sí. no tenemos más tiempo, y porque es un tema apasionante, yo estaría Sí, horas sí, aquí, sí. ¿a ti te ha apetecido en este libro, aparte de centrarte en los hechos, en lo que ocurrió, mucho en el contexto, ¿no? de estos asesinos, en su infancia, porque siempre se Claro. dice que la infancia les marcó mucho, suelen ser infancias bastante disfuncionales, sí. no siempre. No siempre, es que está la clave. No siempre, pero muchas veces es casi que dices, claro, ¿cómo no iba a salir así el muchacho Claro. o la muchacha si ha tenido este pasado? Claro, yo he intentado un poco explicar el por qué, es imposible, al fin y Ya. al cabo, explicar el por qué, pero vuelvo a incidir lo mismo. Si esa persona no tiene el componente genético necesario también para desarrollar esa psicopatía, Claro, no le pasa sale, nada. porque cuánto maltrato, por desgracia, no viviremos Efectivamente. en infantil y no gracias se a quien convierten, sea no se claro. convierten en esto. Pues es que necesitamos ese par de componentes, pero bueno.
Bueno, desde luego que es un libro apasionante, más allá de Gracias. conocer los detalles más truculentos de las historias que hoy vamos a reconocer que nos gusta. Oye, hay personas a las que pues todo esto nos parece interesante. Pero más allá de esto también esa psicología Sí. que hay detrás de los asesinos y asesinas en serie y que permite, como bien has dicho, pues poder anticiparnos, ¿no? A veces a un caso similar y que no ocurra en el futuro. Sí, Aunque es muy esa difícil. esa es la idea, pero es difícil. Porque cada persona es un mundo, como se suele decir. Pero bueno, muy curiosa esta recopilación que has hecho, muy entretenida. Gracias. Yo ya te he comentado que lo estoy devorando. Así que muchas gracias, Blas. Vamos a decirle a nuestros espectadores cómo pueden conseguir este libro, aunque imagino que en internet En cualquier y en librería. librerías de confianza. Sí, también. yo aquí sí que voy a hacer un llamamiento a que A vayan ver. a la librería pequeña de toda la vida, Ah, muy que al fin y bien. al cabo hay que mantenerlas a flote y lo tienen allí, o sea que lo van a tener sin problema. Pues nosotros nos subamos a esta invitación. Asesinos en serio, Blas, un placer charlar contigo. Mío. Nos vemos próximamente y nosotros vamos a continuar con el programa de hoy porque ya hemos dicho que íbamos a tener pues un programa cargado de poesía en este caso y luego tenemos a Mister, pero todo eso será a continuación. Vamos a darnos un respiro.